A la derecha tenemos una cámara con obturador global, donde la copa del árbol se ve bien definida, y a la izquierda tenemos una cámara con obturador no global, donde debido a la velocidad del movimiento del dron, la foto sale distorsionada. Y el producto final obtiene esa deformación. El árbol, en lugar de verse bien definido, se ve borroso, no tiene bordes definidos. Bueno, eso es lo que va a ocurrir cuando trabajamos con cámaras un poco más económicas. Nada que que nos impida trabajar, pero tenemos que tener en cuenta que quizás hay que volar más lento. ¿Hasta ahora se ve bien? ¿No hubo cortes? Sí, está todo bien. Buenísimo. Para ir avanzando ya con lo que es los productos que podemos obtener, bueno, esto podría ser el primer resultado de un relevamiento con dron. Y es lo que en general van a obtener cuando le piden a un profesional que utiliza drones que les haga un relevamiento. Esto es el producto primario que más maneja la gente. En este caso lo que ven es un ortomosaico, una foto plana, donde todas las imágenes del relevamiento se combinaron y se cosieron entre sí para obtener una foto donde todos los elementos están vistos desde arriba. Esto es del norte de la provincia de Misiones, en Andresito, la chacra de un productor. Podemos ver, bueno, el camino que tiene el productor, el campo de cultivo con diferentes plantaciones de tabaco, plantaciones de hierba. Podemos ver su casa, sus galpones y un área de bosque nativo al finalizar el invierno con árboles con hojas caducas y que están sin hojas, donde únicamente se ve la estructura de ramas y otros árboles completos. Fíjense cómo se pueden interpretar distintos elementos sobre ese mosaico. Si hubiéramos visto esto en Google Earth, por ejemplo, habríamos visto algo con mucho menos resolución y menos detalle. Y si lo viéramos en una imagen satelital de Sentinel, veríamos un par de píxeles únicamente aquí. Entonces, fíjense cómo el drone nos permite acceder a una mayor resolución. En este caso tenemos una resolución de 6,7 centímetros por píxel, cuando una imagen satelital de Sentinel tiene 10 metros por píxel. Ahí está la diferencia de escala con la que podemos trabajar. Pero este es el primer producto, el más conocido. Si ustedes piden un relevamiento, en general les van a entregar como resultado una imagen .tif de estas características. Ahora, en el proceso fotogramétrico en el que se combinan todas las fotografías para generar este mosaico, también se genera un modelo 3D del terreno, que es el modelo que permite corregir las fotografías para aplanarlas y obtener este mosaico plano. Y ese modelo 3D lo que nos permite también, como subproducto, nos permite obtener esto también, una nube de puntos fotogramétrica. Esta nube tridimensional tiene puntos en el espacio, con coordenadas X, Y y Z, y a su vez cada punto tiene un color definido por el color que tenía el elemento que se escaneó. Esta nube surge de hacer coincidir cientos de fotografías que tomó el dron al sobrevolar el área, donde en todas las fotografías se buscan los mismos elementos y se los hace coincidir entre sí. Y un mismo árbol está visto desde la izquierda, desde atrás, desde delante, desde la derecha, desde arriba, y de esa forma uno puede llegar a reconstruirlo volumétricamente. Acá tenemos la misma escena y podemos ver que, aunque en la foto anterior no era evidente, acá hay una cortina de árboles que aquí se ve mejor. Fíjense cómo esto está coloreado por altura. Fíjense cómo acá se ve en esta cortina de eucalipto, se ven las copas rojas. Es mucho más alto eso, que está más elevado que el resto del campo de cultivo alrededor. Al fondo también pueden ver un bloque de eucaliptos, pueden ver el bosque nativo acá. Entonces tenemos la gran ventaja de que en lugar de tener que interpretar una imagen RGB, aplicando técnicas de inteligencia artificial o de clasificación, podemos trabajar con datos tridimensionales, donde nosotros podemos empezar a aplicar análisis de alturas. Podemos ver hasta qué altura tiene el terreno, podemos sacar curvas de nivel, podemos empezar a discriminar los elementos según sus alturas. Y eso para los forestales es algo más potente que tratar simplemente de ver elementos en las fotografías. Eso con cámaras RGB tradicionales. Después, si contamos con cámaras térmicas, bueno, podemos obtener imágenes así térmicas donde podemos ver la diferencia de temperatura de una escena. Esto tiene utilidad en bomberos para trabajar con incendios, pero también tiene utilidad en cultivos. Por ejemplo, cuando hay que hacer riego, uno puede con una cámara térmica ver hasta dónde llegó el efecto del riego y dónde hay zonas que no fueron irrigadas por la diferencia de temperatura. Lo paso rápido. En agronomía se utilizan muchas cámaras multiespectrales, esto seguro que ustedes lo manejan mejor que yo. Las cámaras multiespectrales permiten capturar en el espectro visible, pero también en el infrarrojo, cercano e incluso lejano. Acá pueden ver, por ejemplo, las distintas bandas que tiene el satélite Sentinel, el satélite Landsat, y de la marca Mikasense, dos cámaras con las distintas bandas que tienen. Y pueden fijarse cómo se superponen con las bandas satelitales. Esto lo que nos indica es que con una cámara multiespectral vamos a poder calcular índices de vegetación similares a los que ya calculamos con imágenes satelitales. Índice verde o algún índice que nos diga cómo está activa la vegetación. Entonces podemos discriminar terrenos fácilmente, terrenos vegetados donde la vegetación está activa, de terrenos áridos donde no está activa, zonas con vegetación o sin vegetación, y también podemos discriminar problemas en los cultivos debido a enfermedades, porque bueno, el cultivo que está afectado por una enfermedad está menos activo y marca una diferencia en los índices verdes. En la parte forestal esto está siendo útil ahora en el norte de Corrientes porque debido a la sequía, al cambio climático,
estamos teniendo mortandad de pinos y hay gente que ya está trabajando con esto para ubicar cuáles son los rodales que están sufriendo estrés antes incluso de que la mortandad se vea a campo, unos meses antes. Y bueno, y si tenemos un dron suficientemente grande como ese Matriz 300 que ven ahí, podemos llegar a quitar la cámara y colocar un sensor LiDAR. Y acá podemos ver, bueno, 5 sensores diferentes. Este sensor que ven arriba, arriba a la izquierda, es un sensor de la misma marca que el dron, quizás con poca capacidad, pero bueno, es un sensor económico. El que ven instalado en el dron, el que ven abajo a la derecha, es un sensor con un costo mucho mayor, pero también con una capacidad más alta. Puede tomar más puntos al mismo tiempo, puede tomar puntos desde una mayor altura y tiene una mejor precisión en los resultados. Y acá pueden ver dos ejemplos más, también una marca china y de otro país, donde en el caso del medio, el hover map, se puede instalar bajo el dron y se puede configurar para hacer vuelos automáticos por sobre el bosque o incluso por debajo del bosque en forestaciones. Hay papers interesantes de Nueva Zelanda donde están aplicando este sensor LiDAR montado en este mismo dron para hacer vuelos por debajo del bosque y reconstruir tridimensionalmente los fustes de los árboles para calcular funciones de forma, para hacer volumetría. Esto se escapa de lo que voy a mostrar hoy. Así iría un sensor LiDAR colgado debajo de un dron, el dron despega, sobrevuela a una altura relativamente baja, por debajo de 100 metros, el bosque, y el sensor va emitiendo puntos láser que golpean el suelo y que retornan al LiDAR, al dron, permitiendo calcular las distancias entre el dron y los distintos elementos del terreno. Y como el dron en el aire conoce su posición, gracias a que tiene un GPS preciso, un GPS diferencial, uno puede llegar a reconstruir esa nube de puntos tridimensional con muy poco error en X, Y y en Z. Y a partir de ahí obtener un resultado similar al que les mostré antes. Esto lo salto. Acá hay una explicación más clara de cómo funcionan los sensores LiDAR. La distancia que hay entre el sensor y los elementos del terreno se calcula utilizando la velocidad de la luz como constante, el tiempo de vuelo que tarda el haz de luz entre salir del sensor, rebotar en el elemento del suelo, por ejemplo un árbol o una casa, y volver al sensor. Bueno, ese tiempo dividido 2 y dividido la velocidad de la luz, lo que nos va a dar es la distancia que hay entre el dron y ese elemento. 2 es por el ida y vuelta. A su vez, estos sensores LiDAR permiten obtener en un único rayo no solo el rebote, el primer rebote, sino rebotes secundarios. Muchas veces el haz pega en la copa de los árboles y ya rebota con una cierta intensidad, pero parte de ese haz de luz sigue penetrando por el bosque y golpea una rama y también rebota, o va hasta el suelo, golpea el suelo y también rebota. Y en un único haz de energía podemos llegar a tener, por ejemplo, 3 retornos diferentes, como se ve acá a la derecha en este gráfico. En este caso el avión tiene el LiDAR montado, emite un haz de energía y obtiene 3 rebotes diferentes, que ven en nuestra nube de puntos 3D van a equivaler a 3 puntos distintos. Esto es muy potente porque nos permite escanear el bosque, medir la posición de las copas de los árboles, pero también nos permite evaluar algo sobre la estructura de las ramas de los árboles y conocer realmente cuál es el nivel del suelo debajo de los árboles. Lo pueden ver mejor en esta diapositiva. Acá pueden ver un ejemplo, esto está tomado de un libro brasileño que tiene datos de ejemplo. Pueden ver un corte longitudinal de la nube de puntos para obtener únicamente un perfil, y pueden ver cómo hay impactos tanto en la copa de los árboles, en una flotación de pino, como en el suelo por debajo de los árboles. Entonces, acá ya pueden ver de forma intuitiva que sería muy sencillo medir, si esto está dado en metros, en este caso está en metros respecto al suelo. Pero si tenemos información de altura, nosotros podemos simplemente medir, aunque sea con una regla virtual, la altura que hay entre el suelo y la copa de los árboles y ya conocer la altura de ese árbol. Luego, con un procesamiento de datos, nosotros podemos hacer eso de forma masiva para todos los puntos, y en cada uno de los puntos medir la altura del punto más alto respecto al punto perpendicular que existe verticalmente en el suelo. Como tuvimos el suelo muestrado, gracias a esa propiedad que tiene el LiDAR de penetrar la vegetación, a lo largo de todo el rango de terreno relevado, podemos conocer la altura de todos los elementos que hay, sean árboles, postes o casas. Esta es la potencia realmente del LiDAR, poder ver los elementos que están en el terreno y también poder ver a través de los elementos que son transparentes como las hojas de los árboles. ¿Qué ventaja y desventaja hay entre los sensores láser, el LiDAR, y la fotogrametría tradicional como la que les mostré antes, donde uno toma fotografías y las combina en un entorno 3D para obtener algo similar? Bueno, por un lado, los sensores láser tienen la ventaja de que miden de forma directa. Uno midió realmente cuántos metros debido a la velocidad, al tiempo que tarda el haz en ir y volver. Uno midió de forma directa cuántos metros hay entre el sensor y el terreno. Y en el caso de la fotogrametría, uno mide de forma indirecta. Uno modela todo en 3D y después se pone a hacer
estimaciones en esa escena en 3D. Por otro lado, la georreferenciación en el caso del LiDAR es directa, porque el LiDAR en el aire conoce su posición gracias al GPS diferencial que tiene integrado, y el LAS mide las distancias de forma directa. Y en cambio, en la fotogrametría, la georreferenciación es indirecta debido a que, bueno, se conocen las posiciones del dron en cada una de las fotografías que tomó, se puede inferir la posición de las distintas fotos en el aire, pero después toda la georreferenciación de la escena hay que hacerla, hay que inferirla en base a la posición de todas las cámaras en el aire, llegando a un acuerdo en el resultado, mediante un proceso de optimización. Y eso hoy no lo vamos a ver porque no hay tiempo, pero nos lleva a un conjunto grande de problemas, como deformaciones en esas nubes de puntos debido a sobreoptimizaciones o otro tipo de distorsiones que pueden haber. Y que se corrigen generalmente poniendo puntos de control en el terreno, yendo con un agrimensor a poner con un GPS diferencial marcas de colores en el campo, que luego sean fotografiadas, y que para cada una de esas marcas nosotros tenemos que conocer realmente su posición GPS precisa para poder corregir la escena y compensar los errores que puedan ocurrir. Los dos dependen de trabajar con buen clima, necesitamos que no haya lluvia ni neblina, porque bueno, pues se ven afectados al volar los drones en sí. Pero la fotogrametría requiere de que haya condiciones de iluminación estables, que no haya muchas sombras, que no haya deslumbramientos. Y en cambio el LiDAR no se ve afectado por la iluminación porque tiene su propia fuente de energía, que en general son láser infrarrojos. Como resultado, en fotogrametría tenemos el ortomosaico que les mostré al principio y la nube de puntos fotogramétrica, con sus ventajas y desventajas. Y en cambio en el LiDAR, como principal resultado, tenemos una nube de puntos. Si el LiDAR está provisto también de una cámara, bueno, vamos a tener una nube de puntos y un ortomosaico, pero en general vamos a tener simplemente una nube de puntos, que puede estar coloreada o no. En general son nubes de puntos grises, con información tridimensional, pero no con colores. La inversión. Bueno, un equipo LiDAR, la inversión es muy alta, el dron puede estar $30.000, el LiDAR que colamos por abajo puede estar $50.000, hasta 100, 200, $300.000, no hay límite. En el caso de la fotogrametría, podemos empezar con equipos muy económicos, realmente económicos, $1.000 en adelante, y podemos también tener el mismo dron que usaríamos en el caso del LiDAR, de hasta $30.000, con una cámara que valga otros $30.000 y nos permita obtener imágenes más precisas, con mejor resolución. O sea que la inversión es baja o media en el caso de la fotogrametría, y en el caso del LiDAR es muy alta, al punto de que hoy en día en nuestra región está siendo inaccesible poder empezar a trabajar con esto. Para el que le interese, si quiere trabajar con datos LiDAR de ejemplo y ver cómo se procesa esta información, en internet está de forma pública disponible este libro de la UFPR, la Universidad de Paraná en Brasil. Ana Paula de la Corte y Sanqueta, este equipo de profesores, desarrollaron un script para procesar estos datos, lo empaquetaron en un libro, en un PDF que está disponible de forma gratuita, y está acompañado con un repositorio con los datos de ejemplo. Y en esos datos de ejemplo van a poder ver ese conjunto de datos que les mostré con el corte, disculpe, con el corte longitudinal del bosque, y bueno, y pueden jugar con los datos y ir procesando la información. Acá están los links, les dejo los links para acceder al libro y a la información. Y un aporte interesante porque nos permite empezar a trabajar y entender cómo funciona este tipo de análisis. Después, ¿qué software se utiliza? Bueno, Cloud Compare es un software libre que permite trabajar con nube de puntos, tanto LiDAR como fotogramétricas. Después está el conjunto de herramientas Fusion del Departamento Forestal de Estados Unidos y el paquete LiDAR IDR, que es lo que yo en general utilizo cuando trabajo con mis datos. El paquete LiDAR IDR es lo que me permitió prácticamente de la nada poder analizar estos datos y sacar información útil como forestal. Y la ventaja que al ser R, bueno, es algo gratuito que es accesible. Después, si queremos software comercial, existen el conjunto de herramientas Las Tools, que son muy populares dentro del área del LiDAR, para transformar los datos, para hacer, bueno, todo este tipo de análisis. De Trimble hay suites completas para hacer análisis de datos tridimensionales LiDAR, y también de DJI, de la propia marca de los drones, hay suites para utilizar, pero bueno, son comerciales con licencias caras y en general con renovación anual. Entonces, ¿tienen alternativa para trabajar con software libre? Sí, es una ventaja.